Bien, hermanos, pues continuamos. Creo que todos los que están, o casi todos, estuvieron el día anterior, el jueves pasado. No voy a repasar todo lo que vimos porque se nos iría mucho tiempo, ¿vale? Entonces, lo que sí he hecho, que va a repartir el hermano Juan, unas copias, es como un pequeño resumen de lo que estuvimos viendo el otro día, que son prácticamente las 3 primeras páginas y luego lo que vamos a estar viendo hoy, ¿vale? Entonces, hoy nos va a ser más fácil, aparte que voy a intentar ir un poco más lento, cosa que me cuesta, pero voy a intentarlo. Tenemos las hojas delante, entonces va a ser más fácil seguir, ¿vale? Bueno, continuamos viendo cómo llegamos hasta aquí. Estamos hablando de un proceso de 2000 años de historia, ¿vale? Y el problema que muchas veces tenemos es que nos creemos el ombligo del mundo. Quiero decir con esto, y empiezo así un poco ya fuerte, que a veces tenemos el pensamiento de que somos los únicos cristianos que existen. Hay muchas denominaciones, hermanos. Hay muchos hermanos en Cristo que tienen otra etiqueta y otro nombre, ¿vale? Que son salvos. Amén. Y tenemos que tener esa mentalidad de que son hermanos nuestros, que no porque tengan la misma etiqueta que nosotros dejan de ser nuestros hermanos. No son nuestros rivales, no estamos compitiendo con nadie, no nos creamos mejores que nadie, porque eso es lo que nos suele pasar. Amén. Entonces tenemos que cambiar el chip y eso es lo que el Señor quiere. El Señor siempre rogaba al Padre de que fuéramos uno dentro de la diversidad, dentro de las diferencias doctrinales que a veces hay. Nos une la misma fe en Cristo, es el punto céntrico en donde tenemos que poner la mirada y tenemos que, en la medida de lo posible, yo sé que muchas veces no es posible, pero hay cosas que serán posibles hacer juntos con otras denominaciones, otras que no, pero oremos por aquellas denominaciones que, por ejemplo, mandan misioneros a países donde otros no mandan y enfocan su ministerio de una manera que a lo mejor nosotros no hacemos y llegan a zonas donde nosotros no llegamos. Tenemos que orar por el cuerpo de Cristo, que son todos los hermanos en la fe, dependiendo de la denominación que sean. Amén. Quería empezar con eso. Sin esperártelo, todo el mundo metido en su casa. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que un virus que no podemos ver iba a revolucionar todo de la manera que lo ha revolucionado? Bueno, pues algo parecido sucedió en esa época. Después de esa super persecución, aparece un emperador que se llama Constantino y de repente simpatiza con los cristianos y legaliza la religión cristiana. O sea, de ser perseguido y casi exterminado, a de repente que el siguiente emperador lo acepte. ¿Cómo te lo comes? La mano soberana de Dios, detrás de todos los acontecimientos que iban sucediendo. Y el por qué no lo entendemos, porque como sabemos, los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Hay una infinidad entre sus pensamientos y los nuestros. Bueno, entonces, en esa época de persecuciones, hasta el siglo IV, V, incluiría esa época que llamamos de la Iglesia primitiva post-apostólica. Hay dos, concretamente, doctrinas que hacen muchísimo daño a la Iglesia, que el otro día no quise hablar sobre ellas porque no me quería meter mucho, lo voy a tocar muy por encima, y aquí os he dicho lo que son básicamente, que es una, el pelagianismo. Pelagianismo porque el que la enseñó se llama Pelagio, en el siglo IV, y decía lo siguiente, no sé si lo localizáis en la hoja, decía que quien negaba, él negaba el pecado original, es decir, decía que el hombre no era depravado, que no nacía en un estado pecaminoso, y afirmaba que la gracia divina no era necesaria ni gratuita, sino que nos la merecíamos nosotros por nuestro esfuerzo de buena obra. De esta base del pelagianismo, como se conoce, es que siglos posteriores surge la doctrina del arminianismo, que se conoce también como semipelagianismo, porque no es completamente como el pelagianismo, pero sí coge base. Sabemos que el arminianismo, la gente como que no sabe si eres salvo o no eres salvo, que depende de si vive en santidad, si no vive en santidad. Entonces hay parte de esta doctrina ahí metida.
es como la raíz, la base del arminianismo, que luego cogió auge, y ya tocaremos eso más tranquilamente en otro jueves. No quiero entrar ahora demasiado en eso, pero eso atacaron por un lado la doctrina de la salvación, que daría lugar luego a que la Iglesia Católica pues tuviera a la gente atemorizada, que la gente no sabía si era salva, si no era salva, que le hacían pagar indulgencias, que si el purgatorio, que si... Claro, esto fue el caldo de cultivo para lo que luego fue la Iglesia, con respecto a la doctrina de la salvación. Pero hay otra doctrina, que es el arrianismo, que por cierto ahora está muy en auge, tristemente, que es una herejía cristiana que tuvo su origen en las ideas de Arrio, que era un obispo. Cuando hablo de Pelagio y cuando hablo de Arrio, son obispos, pastores de la Iglesia en esa época, que torcieron la enseñanza bíblica, la interpretaron a su manera. Esto es algo que, como dice la Escritura, no hay nada nuevo bajo el sol. Esto sigue ocurriendo. A día de hoy, gente, pastores, que a lo mejor empezaron bien, tuercen la Escritura. Herejía cristiana que tuvo su origen en las ideas de Arrio en el siglo III y que se caracterizaba por negar que Jesús tuviera la misma condición divina que Dios Padre, es decir, que Jesús no era divino, que era un ser creado. Y hoy, tristemente, estamos viendo un resurgir, y esto básicamente lo vemos en los judaizantes que hay hoy en día, que hablan de que Jesús fue un ser creado por el Padre. Y esto vemos en la Escritura que es una herejía, completamente, y el que niegue la divinidad de Cristo no es salvo. ¿Ok? Entonces, quería dar este pequeño apunte porque es importante que sepamos por dónde ya se estaba empezando a torcer la doctrina, y sí que es verdad que lo mismo que se empezó a torcer fue un tiempo maravilloso en donde tú vas a los escritos de esta época, que gracias a Dios se han rescatado y hay muchos escritos de esa época de los que se conocen como padres de la Iglesia, le dicen así, a los que siguen a los apóstoles, históricamente le pusieron el título de padres de la Iglesia. El por qué no lo sé, pero se lo pusieron. Hay muchos escritos combatiendo estas falsas doctrinas con una capacidad que Dios le dio tremenda. Y hicieron un trabajo teológico de mucha riqueza que hoy nos ayuda a nosotros a combatir esas mismas doctrinas falsas que surgen en la actualidad, porque, como digo, no hay nada nuevo bajo el sol. Por eso es muy bueno recurrir a lo que otro Dios le dio y le enseñó y le dio la capacidad de poder ministrar para el resto de los restos, para la Iglesia. Amén. Seguimos adelante y entramos en la Iglesia medieval, que es del siglo V al XV, 10 siglos de historia, que lo resumí muy rápido porque realmente nos podríamos parar con muchos detalles, pero no era necesario. Lo que yo quería es que entendierais que es en esa época donde la Iglesia alcanza su punto más oscuro. Resurge la figura del Papa como vicario de Cristo, es decir, como mediador entre Dios y los hombres, la veneración a los santos, la adoración de los santos, de María y otras muchísimas cosas que hacen que la Iglesia pues prácticamente se aleje mucho de lo que era la Iglesia primitiva. Y es en ese punto que dijimos que ya al inicio del siglo XVI, en el año 1517, es que viene la Reforma Protestante. Pero aquí quiero destacar una cosa que quiero que quede muy clara, que dije el otro día, y es que esa Iglesia católica romana, que hoy sigue y que cada vez se ha corrompido más, era la única que había, no había una iglesia paralela, porque a veces podemos tener ese concepto equivocado de que al mismo tiempo que estaba la Iglesia católica había una iglesia evangélica. No, era la única iglesia que había. No había más iglesia. Y Dios en su misericordia, con el proceso y el paso del tiempo y la historia y los siglos, sí que fue levantando un remanente dentro de la iglesia que veía la corrupción que había dentro de la iglesia y el alejamiento de la Escritura, y hacía un esfuerzo por reformar la Iglesia, gente que conocemos unos pocos, pero habría muchos más, que se conocen como prerreformadores, que estuvimos hablando el otro día, que no tuvieron éxito en esa reforma porque Dios no lo permitió, o tuvo cierto éxito, ¿ok? Nos cuesta concebir cómo es posible que Dios permitiera que durante 10, 12 siglos la Iglesia estuviera en ese estado tan deplorable y lamentable. No entendemos el porqué y no lo entenderemos, y no sé si lo entenderemos algún día cuando estemos con el Señor, si Él nos lo quiere revelar.
Pero las cosas son así, así fueron, y tenemos un grandísimo privilegio de vivir en el siglo que vivimos, en donde tenemos la luz que tenemos y la libertad que tenemos, porque si hubiéramos vivido en esa época yo no sé qué hubiera sido de nosotros, hermano. Pero hay un pequeño detalle que al mismo tiempo es importante, que tampoco quise adrede meterme en él. Esa Iglesia católica era la única hasta el siglo XI. Al principio del siglo XI, y todos conoceréis que hay una división en la Iglesia católica que se conoce como Iglesia ortodoxa. ¿Cuántos habéis escuchado acerca de la Iglesia ortodoxa? Que de hecho tienen unas vestimentas como negras, tienen también como ese sombrero así raro. Se parecen un poco a los fariseos que nos pintan las películas, los fariseos de la época de Cristo. En vez de papa le llaman patriarca. Están en la zona oriental de Europa, Ucrania, toda esa zona, por Turquía no sé si hay iglesia ortodoxa, Rumanía. De hecho, mi jefe, cuando yo trabajaba en el Heroi hace muchos años, mi jefe era rumano y era ortodoxo. Toda la zona de Rusia. Entonces, hay un momento en el cual, sabéis que el Imperio Romano abarcaba toda Europa. Hay un momento en el cual la Iglesia de Oriente rompe con Roma y se llama el Gran Cisma de Oriente. Las diapositivas, si podéis. Ahí está, el Gran Cisma de Oriente, que está justo al final de la segunda hoja. Y dice que en el año 1054 después de Cristo hay una facción de la Iglesia que se divide y no acepta el liderazgo del Papa en Roma, lo que dio lugar a una división que se conoce históricamente como el Gran Cisma, quedando por un lado en Europa occidental la Iglesia Católica Romana con muchísimos más miembros, muchísimos más países, y por otro lado en la Europa oriental y Rusia, la Iglesia Ortodoxa, que sí hasta el día de hoy, fijaros, cuenta con unos 300 millones de miembros, una iglesia muy grande. Pero sigue en la misma tradición católica prácticamente. Tienen diferencias, pero prácticamente las doctrinas principales son las mismas que la Iglesia Católica Romana. Entonces, seguimos adelante, eran detalles que adrede los salté, pero quería que los supierais. Pero bueno, es interesante conocer estas cosas. Y después de todo esto, pues como visteis, llegamos a la Reforma Protestante. En el año 1517, Martín Lutero clava sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, en Alemania. Y ahí se forma una revolución que ni él tenía idea de lo que iba a pasar. O sea, cuando Lutero clava esas tesis en la Catedral de Wittenberg, él no sabe lo que va a pasar, porque su intención nunca es la de romper con la Iglesia Católica. Él era un monje católico y no tenía esa intención. Al contrario, él quería reformar la Iglesia, no quería dividirla. Pero la cosa no fue así, no se dio. Al contrario, persiguieron a Lutero, no aceptaron las tesis y Lutero tuvo que salir huyendo e incluso estuvo, creo que un año o dos, en un castillo escondido, que fue cuando tradujo la Biblia al alemán, porque hasta ese momento la Biblia estaba en latín y nadie que no fuera del clero o gente culta conocía el latín. El pueblo común y corriente no sabía, no podía leer la Biblia. Es decir, lo que le enseñaba la Iglesia era lo que se tenían que creer. No tenían la capacidad de examinar y ver si realmente lo que le estaban enseñando era cierto o no. La gente vivía en una oscuridad tremenda. Lutero traduce la Biblia al alemán y coincide justo con que la imprenta es inventada por esa época y esas tesis y esas Biblias empiezan a correr por toda Europa. Imaginaros la que se lía. Porque no solamente se traduce la Biblia al alemán, sino en francés y en inglés, se traduce también por esos años. Se lía una revolución tremenda en un momento justo de la historia donde Dios soberanamente hace que ocurra todo esto, porque al mismo tiempo, a los pocos años, se conquista y se descubre América. Imaginaros, ya empieza a correr el evangelio puro por todo el mundo. Pero al mismo tiempo que Lutero está en Alemania haciendo esa reforma, él no tiene ni idea, porque no existe internet, no hay televisión, no saben nada. Había otro hombre que Dios levantó, que se llamaba Zuinglio, que dijimos el otro día. Y Ulrico Zuinglio empezó una reforma en Suiza también. Zuinglio tenía una intención diferente a Lutero. Zwinglio sí quería romper con la Iglesia Católica porque de algún modo él entendía de que era imposible conciliar con esa Iglesia tan corrupta. Y él sí
en su esfuerzo, intentó que Suiza se desvinculara de todo catolicismo romano, ¿vale? Todo esto lo tenéis en el punto 4, donde he puesto la Reforma Protestante. Ya enseguida me voy a meter en nuevo tema, pero deciros un pequeño detalle más, y es que ese nombre de protestante, que el otro día hablábamos, que luego se nos conoce como evangélico, aunque todavía a veces escuchan lo de protestantes, los protestantes. De hecho, todavía se utiliza a veces el término, hay un periódico cristiano que se llama Protestante Digital, es un nombre que todavía es común, ¿vale? Pero ese nombre de protestantes, ¿de qué viene? Es que protestamos nosotros. La verdad es que todos somos protestantes, hasta los católicos son protestantes. Todos protestamos, los seres humanos somos muy protestantes. Pero el nombre viene porque hay unos príncipes alemanes que hacen una protesta contra la Iglesia Católica porque no es aceptada su fe, su nueva fe. Y entonces, a partir de ese momento, la Iglesia Católica los conoce vulgarmente o despectivamente como los protestantes. Desde ahí se quedó ese nombre, ¿ok? A todas esas iglesias que nacen de repente, que en realidad en un principio no querían romper con la Iglesia Católica, a excepción de Zwinglio y tal, Lutero no tenía esa intención. La primera denominación que nace es la luterana, así es como se le conoce, y ahora veremos un poquito más. Todas esas ramas que nacen del protestantismo tienen en común las 5 solas de la Reforma, que las estuvimos viendo el otro día y que las he puesto aquí al final de la tercera hoja, las 5 solas de la Reforma. Esos son los 5 puntos doctrinales que unen a todas estas denominaciones en común. Y luego sí que es verdad que fuera de estas 5 solas hay un montón de diferencias entre las diferentes denominaciones. Y cada vez han sido más las diferencias porque las denominaciones no han parado de surgir denominaciones nuevas, de hecho. Y esto quiero que lo entendáis. Pentecostales. Nosotros veníamos de un trasfondo pentecostal, ya hablaré de esto otro jueves, nos hemos desvinculado del pentecostalismo hasta cierto punto, pero dentro de los pentecostales hay muchos tipos de pentecostales y muchos grupos pentecostales diferentes. Lo mismo pasa con los bautistas, con los presbiterianos y con el resto de denominaciones. Sí que hay un grupo mayoritario que más o menos tienen puntos en común en casi todo, pero hay ramas sueltas que son diferentes. Y esto, a la hora de que hablemos de las denominaciones que vamos a ver hoy, voy a intentar que las veamos todas, si no da tiempo no pasa nada, nos veremos el próximo jueves, tenéis que entender eso, de que no todos dentro de esa denominación son iguales. Es en términos generales que voy a hablar, ¿vale? Porque hay diferencias. No todos los pentecostales se ponen a hacer un escándalo aquí, a bailar y a hablar de bla, 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 así como si estuvieran como los indios, ¿ok? No, hay pentecostales que son más moderados, más ordenados, ¿ok? Entonces tenemos que entender esas diferencias que a veces se dan, ¿ok? Ahora bien, primera pregunta que he puesto al final de la página 3. ¿Por qué en la Reforma no hubo solo una nueva iglesia que se desligara de la Iglesia Católica Romana? Porque esa es una pregunta que nos podríamos hacer, ¿verdad? Una buena pregunta sería, ¿y por qué no una sola iglesia y por qué hubo tantas denominaciones diferentes protestantes? Al principio son 4 ramas protestantes diferentes, de esas 4 empiezan a nacer otras, ¿vale? Pero, ¿por qué no una iglesia? Bueno, hemos dicho que por un lado tenemos a Lutero en Alemania y por otro lado tenemos ¿a quién? Zwinglio no, Zwinglio. Vale, tenemos a Zwinglio, que es difícil el nombre, la verdad, no es común. No le ponga a tu hijo ese nombre nunca, Zwinglio. Lutero, Zwinglio. ¿Por qué no se unieron los dos? ¿Por qué no se unieron Lutero y Zwinglio y hicieron fuerza? Bueno, en realidad lo intentaron. En realidad, a pesar de que no había internet, llegaron las noticias de que en Suiza estaba habiendo una reforma y en Alemania estaba habiendo una reforma. La imprenta hizo posible eso. Llegaron noticias. Y entonces los seguidores de Lutero y los seguidores de Zwinglio dijeron, ¿por qué no nos unimos? Y entonces concertaron una cita, quedaron en un Burger King, cenaron juntos y dijeron, aquí hay yugo desigual. Lutero y Zwinglio no
No conectaron. Pero no conectaron por lo siguiente. Aquí tenemos, la verdad que eran guapos, ¿eh? Tenemos a Lutero por aquí y Zwinglio por acá. Precioso. Las intenciones de ambos eran diferentes. Ya empiezan con una diferencia. Lutero no quería desvincularse de la Iglesia Católica Romana, aunque vemos que pasan los años y tiene que tomar la opción de que tiene que formar una nueva comunidad. Zwinglio, desde un principio, ya quería ir en contra de la Iglesia Católica. Eso ya los divide, porque Zwinglio quiere romper completamente con toda la tradición católica, en cuanto a forma incluso y todo. Lutero no, a Lutero le gustaba la forma de culto católico, le encantaban los órganos esos grandes que hay en las iglesias católicas y demás. Ahí ya tenemos una diferencia. Entonces, empiezan a hablar y a debatir acerca de cuáles van a ser las bases teológicas del nuevo movimiento y al principio van bien. Coinciden en la justificación por fe, solo en Cristo, por medio de la fe, las 5 solas de la Reforma, solo la Escritura, solo a Dios sea la gloria, etcétera. Pero llegan a un punto, hermanos, en donde tocan el tema de los sacramentos. ¿Sabéis que la Iglesia Católica tiene, creo que son 7 sacramentos, si no me equivoco? Creo que son 7, si no me equivoco. En la Escritura tenemos solamente 2 ordenanzas o sacramentos, que son el bautismo y la Santa Cena. Pero como actos conmemorativos, como actos simbólicos, ¿ok? Ninguno de ellos son necesarios para salvación, no. El Señor lo hizo como algo simbólico y especial al mismo tiempo. Cuando llegan a los sacramentos, ahí rompen completamente con la Iglesia Católica. Cuando llegan al bautismo y a la Santa Cena, ahí tienen problemas, especialmente con la Santa Cena. Porque Lutero entiende, se conoció esta disputa que tuvieron entre ellos como disputa de Marburgo, en Alemania, en el año 1529. Fijaros, la Reforma fue en 1517. 12 años después es que quedan ellos. Ya el movimiento había cogido auge y fuerza. Y es por eso que ya los 2 grupos eran bastante grandes y dicen, vamos a ver si aunamos fuerzas y le damos caña a estos católicos. Y entonces no se ponían de acuerdo por el tema de la Santa Cena. En la Santa Cena Lutero lo veía de la siguiente manera, y lo he puesto aquí en la hojita, en la 4 concretamente. Lutero entendía que, y lo dije el otro día un poco, lo toqué un poco por encima, que Cristo estaba presente físicamente en el pan y en el vino. Claro, tenemos que entender que Lutero es monje católico y hay muchas cosas que todavía él no ha recibido luz y tiene esos prejuicios de la tradición todavía sobre su vida, y entonces él entiende que cuando tomamos el pan y tomamos el vino estamos tomando, de alguna manera, el cuerpo y la sangre de Cristo, que es lo que enseñan los católicos de una forma todavía más extrema, la transubstanciación. Lutero un poco más edulcorado el asunto, pero era muy similar, consubstanciación se llama. Y luego, por otro lado, tenemos a Zwinglio que dice, no, el pan y el vino es algo simbólico, conmemorativo, recordando que Jesús murió y que vendrá por nosotros, murió, resucitó y que vendrá por nosotros, por su iglesia. No se pusieron de acuerdo hasta el punto que se pelearon, pero fijaros hasta dónde llegó, que hasta se escribieron públicamente insultos entre ellos. Para que veáis aquí que los grandes hombres de Dios también son imperfectos y cómo Dios tiene misericordia y usa vasos imperfectos para hacer su obra. La misericordia que Dios tiene con nosotros, hermanos, es tremenda. Así que, claro, no se pusieron de acuerdo, por lo tanto, nace por un lado el luteranismo y por otro lado Zwinglio da la base de lo que luego sería la Iglesia reformada o calvinista, cuando Juan Calvino, que también estaba en Suiza, toma el relevo de Zwinglio, Zwinglio muere y Juan Calvino desarrolla la teología mucho más todavía en Suiza. Suiza se hace protestante y ahora hablaré un poquito más de eso. Y Juan Calvino escribe el tratado teológico, uno de los tratados teológicos más importantes que ha habido en la historia, que se llama Institución de la Religión Cristiana. Y eso fue una bomba para la Reforma, porque Lutero había recibido algo de luz. Fue bastante luz para lo que la Iglesia por tantos años había estado en oscuridad, que es que somos salvos solamente por medio de la fe, por la gracia de Cristo somos salvos,
no por nuestros méritos, no por obras. Pero luego Juan Calvino desarrolló el resto de teología, porque hay muchas más doctrinas en la Escritura. Amén. Y Dios le dio una capacidad tremenda, y de ahí es que nacen las dos ramas más importantes del protestantismo. Pero hay dos ramas más, que son los anglicanos y los anabaptistas. Ahora hablaremos de ellos. Y no sé si os dais cuenta que he hecho, bueno, aquí he puesto abajo denominaciones protestantes, las 4 ramas de las cuales nacen el resto, luteranos, calvinistas o reformados, porque se le conoce de las dos maneras, anabaptistas y anglicanos. Y he hecho un nuevo cuadro que sustituye al del otro día. Si queréis el del otro día lo podéis romper, porque he intentado hacerlo más claro, y aparte porque el otro día cometí un pequeño error, y es que a los adventistas los saqué de la rama de los metodistas y realmente salen de los bautistas. Fue un fallo, ¿vale? Entonces he hecho otra cosa, que he metido, para que veáis, arriba el gran cisma. Si veis, la Iglesia primitiva sin divisiones llega al año 1054 y ahí se divide la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa. Y luego, la línea que baja, en 1517 empieza la Reforma Protestante, de donde nace, por un lado, los calvinistas, la Iglesia luterana y abajo los anabaptistas. Pero al mismo tiempo, unos pocos años más adelante, en el 1534, si os fijáis arriba, está la Iglesia católica, de la cual se desvincula la Iglesia anglicana y adopta la teología de la Reforma Protestante. Pero es como una simbiosis, y ahora lo veremos, entre iglesia. Tú ves a la Iglesia anglicana y tú dices, esto es la Iglesia católica. Es increíble. Luego voy a poner una imagen y os vais a sorprender. La Iglesia anglicana es como una mezcla que tú no entiendes entre Iglesia católica e Iglesia protestante. Pero es verdad que la Iglesia anglicana cree en las 5 solas de la Reforma. Son hermanos en la fe, hermanos. Aunque te cueste, si tú algún día entras, hay iglesia anglicana en España, ¿eh? Si tú entras en una iglesia anglicana, te crees que estás en una iglesia católica. Bueno, pero creen que Jesús es el único mediador, que somos salvos por fe, por la gracia de Cristo. Creen en que la única autoridad está en la Escritura, así que compartimos la base teológica. Y ahora veremos eso, hermanos, ¿ok? En parte Dios ha permitido, mira, yo creo, y a lo mejor me cedo aquí, yo creo que Dios ha permitido eso porque hay gente que el choque de salir de la Iglesia católica a una iglesia evangélica o protestante le parece muy brusco. Sin embargo, cuando ve, oye, pues esto se parece mucho a lo que yo creo, pero, ostras, pues es verdad, porque ¿por qué va a ser por mis méritos? Si es por Dios como que tiene esa gracia para esas personas que a lo mejor les es más difícil. Y hay muchos que son salvos en la Iglesia anglicana. Amén. Gloria a Dios por ello. Entonces, en este cuadro genealógico veis un poquito más o mejor explicado, creo, lo que intenté hacer el otro día, y veréis que los anabaptistas, que son los de abajo del todo, directamente luego el nombre son menonitas, así es como se le conoce en la actualidad. Actualmente no se conoce a nadie como anabaptista, se le conocen como menonitas y también como amis, no sé si lo había escuchado alguna vez, los amis, los cuáqueros. ¿Habéis visto los cuáqueros, que son estos con las barbas y viven en comunidad? Los menonitas son así. Luego veréis fotos. Ellos tienen esa fe en común con nosotros. Lo que pasa, ya hablaremos un poco más, que sí que es verdad que son muy legalistas a veces, y hay un punto ahí en que tú no sabes si toda esa forma estricta de vivir ellos la ven como a veces necesaria para ser salvos. Hay un punto ahí intermedio que tú no. Pero en el fondo creen en las 5 solas de la Reforma. Ok, pasamos al cuadro y ya entramos a la tabla comparativa. Pero yo quería aquí quería hacer un pequeño punto aquí, o una pregunta más. Vale, esta es la pregunta. Si la Biblia es la misma, ¿por qué hay tantas diferentes interpretaciones que dan lugar a diferentes doctrinas, denominaciones o grupos? Que es lo que preguntaba el otro día al empezar la clase, pero no la respondí. La dejé ahí, en el aire. Hoy la voy a responder. ¿Por qué? Si la Biblia es la misma, hay tantas diferentes interpretaciones. Mira, yo entiendo 3 puntos aquí, o 3 posibles respuestas. La primera, por supuesto, vale, una mala hermenéutica. ¿Qué es eso de hermenéutica? Bueno, hermenéutica, hermano, es la técnica con la que tú interpretas la Escritura. Y tú puedes tener una mala técnica. De hecho,
Hay gente que tiene una pésima técnica, no mala, pésima. Yo lo he visto. Y de hecho, años atrás yo he tenido a veces pésima hermenéutica en algunos textos, hasta que el Señor me dio luz y pude aprender cómo es que uno tiene que interpretar correctamente la Escritura. Lo primero que tú aprendes cuando entras en un seminario bíblico, en un instituto bíblico, en una facultad de teología, es hermenéutica, porque necesitas entender cómo interpretar la Escritura. De ahí depende todo lo demás. Y hermanos, honestamente, a veces leemos la Biblia de una manera que no leeríamos ni siquiera un email. Y cuando digo esto me refiero a que tú cuando lees un email, una carta, no te vas al medio de la carta y lees una frase suelta y luego interpretas lo que dice esa frase. No, para saber lo que ese email dice lo lees desde el principio hasta el final. Y entonces esa frase que hay en el medio tiene un sentido y un contexto, porque si yo leo esa frase puedo inventarme cualquier historia o deducir, o sea, montarme una película de Hollywood pero vamos, en cuestión de segundos. Pero a que la Biblia muchas veces la leemos de esa manera. Cojo la Biblia y leo un versículo, pues qué sé yo, en mitad de Hechos de los Apóstoles, en mitad de Timoteo. En el capítulo 3, versículo 12 dice esto. Sí, pero ¿qué dice del 1 al 6? Del capítulo 1 al 6, ¿qué dice? ¿Lo has leído? ¿O interpretas solo ese versículo aislado? Y eso es solo una parte de la hermenéutica, el contexto. Hay muchísimas cosas más. También a veces no ayuda las traducciones. Entendemos que las traducciones provienen del griego y del hebreo y pierde a veces. No es lo mismo leer los manuscritos originales que leer en español. ¿Ok? Porque el griego era mucho más rico que el español. Entonces a veces pierden y como lo traduzcan a veces puede dar lugar a confusión a la hora de leer la Escritura. Entonces tristemente abunda la hermenéutica nula o deficiente de la cual nos inventamos cualquier cosa, porque leemos la Biblia de cualquier manera. Tú no lees así un email, tú no lees así un WhatsApp. No, tú lo lees de principio al final el WhatsApp para saber qué está diciendo, ¿verdad? Pues la Biblia hay que leerla de esa manera. ¿Ok? En 2 de Pedro 3:16, y esto ya estaba pasando, de nuevo, porfa, las diapositivas. Dejadme el PowerPoint puesto, ¿vale? Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Cuando tú lees las epístolas de Pablo, a veces hay cosas difíciles de entender, y Pedro mismo lo está diciendo, no, lo reconoce. Yo necesito, a veces necesito la ayuda del Espíritu, pero a veces necesito ver desde diferentes prismas para entender bien lo que está queriendo expresar Pablo en sus epístolas. Dice, las cuales los indoctos. ¿Sabéis quiénes son los indoctos? Los que no tienen ni idea de cómo coger la Escritura y hacen con ella lo que quieren. La interpretan a su manera. Y también aquellos inconstantes, dice, que tuercen la Escritura. Como también las otras escrituras para su propia perdición. Porque cuando tú tuerces la doctrina, hay consecuencias, eso es lo que está diciendo. No está diciendo ahí, depende de la doctrina que tuerzas, obviamente, puedes que pierdas tu salvación. Porque si tú niegas la divinidad de Cristo, entonces el sacrificio de Cristo no tiene ningún valor. Pero hay otras doctrinas que si las tuerces, bueno, no vas a perder tu salvación, pero hay perdición para tu vida, hay maldición. Estás caminando en oscuridad en esa área. ¿Ok? Entonces es importante ser docto a la hora de interpretar la Escritura. Y 2 de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y aquí en el contexto griego, en la exégesis, cuando tú vas al texto original, lo que está diciendo que traza bien la Escritura, que la usa bien, es decir, que la interpreta bien. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo. Y hay veces que, por causa de que no se hace eso, el Evangelio sufre vergüenza. ¿Ok? Pero hay un segundo problema, aparte de la mala hermenéutica, son los prejuicios personales. Todos tenemos prejuicios, todos. De hecho, lidiamos con prejuicios hacia otras personas. Yo, por ejemplo,
antes de, por ejemplo, conocer a una persona, simplemente hacerle una radiografía ya puedo tener un concepto prejuiciado de esa persona. Es decir, por la forma que sonríe, por la forma que habla, esta persona no me cuadra. Luego a lo mejor lo conoces y dices, nada que ver con lo que yo pensaba. Bueno, somos así los seres humanos, tristemente. Tenemos muchos prejuicios, también por las experiencias que vivimos, las vivencias, nuestra propia carne, nuestros propios pensamientos, el contexto en el que nos hemos educado, criado, las vivencias, una cantidad de cosas. Por ejemplo, un prejuicio, cuando hablo de prejuicio, para el que esa palabra le suena un poco rara, es una opinión preconcebida acerca de algo, ¿vale? O de alguien. Por ejemplo, puedes tener un prejuicio acerca de, en donde dice la Escritura, que no nos unamos en yugo desigual. ¿Por qué? Porque tú dices, bueno, si yo he visto personas dentro de la iglesia que se han unido en yugo desigual y le ha ido muy bien, ¿por qué a mí no me va a ir bien? Ya tienes un prejuicio personal por causa de la experiencia que tú has visto en otros. Pero estás poniendo por encima de la Escritura tu prejuicio, tu experiencia, tu vivencia, lo que tú has visto. Eso es un gravísimo error. Y lo hacemos en un montón de ocasiones. Por ejemplo, la mujer pastora. Tú dices, bueno, si es que hay mujeres que predican súper bien, que enseñan de maravilla, si predican a veces mejor que los hombres, tienen una capacidad impresionante, ¿y quién ha dicho que no la tenga? Y entonces, en base a esa capacidad que ven, dicen, la mujer puede ser pastora. ¿Qué dice la Escritura, muchacho? Que no. Sí, pero es que no. Dice la Escritura que no, no es si es que. No es tu experiencia, no es tu vivencia, no es tu prejuicio. Es lo que dice las Escrituras. Y así, mira, podría poner un montón de ejemplos, pero no quiero seguir, hermanos. Tengo más, pero voy a dejarlo. Y otras veces nos pasa que queremos que la Biblia diga lo que a nosotros nos parece. Y hacemos lo que técnicamente se conoce como eisegesis. Eso suena chino, pero básicamente es que yo introduzco, cuando leo la Biblia, mi idea, mi pensamiento, y entonces yo puedo incluso decir, yo quiero predicar acerca de esto que tengo en la cabeza y busco versículos para que digan lo que yo tengo en la cabeza. Y los voy a encontrar. Los voy a encontrar, porque los saco de contexto si hace falta. Pero lo que tenemos que hacer es ir a la Escritura y dejar que la Biblia nos hable a nosotros y entonces nosotros exponer lo que la Biblia dice, no mis pensamientos. Exégesis se llama eso. Es lo que tenemos que hacer, no eisegesis. ¿Ok? Y tristemente hay mucha eisegesis en el día de hoy. Mucha idea metida en la Biblia. Pensamientos humanos, prejuicios personales para predicar lo que a uno se le antoja. Y luego otro problema que tenemos con los prejuicios personales es que a veces nos acercamos a un problema o al estudio de la Escritura, o si alguien nos expone una opinión diferente bíblica a la que nosotros tenemos ya, de una manera predispuesto en contra de eso, de la información que nos están dando. O sea, nos ponemos en un caparazón que decimos no. O sea, no das lugar porque ya tienes un prejuicio personal que es más fuerte que el deseo de conocer lo que realmente dice la Escritura. ¿Por qué? Porque tienes un orgullo de caballo. Y tienes que morir ese orgullo. Porque no lo sabes todo. Porque no lo sé todo. ¿Amén? Porque necesito que otros me enseñen. Y si es necesario, usaremos la crítica, el menosprecio o hasta la mentira para defender nuestra postura prejuiciada de decir es que este es un sinvergüenza, es que esta persona que me está diciendo esto en la Escritura, mira que no sé qué, y le busca las cuatro patas al gato, si hace falta, con tal de defender su postura. Así somos los seres humanos, así es la carne asquerosa que tenemos dentro de nosotros, inclinada al pecado, orgullosa. No siempre queremos creer lo que la Biblia nos enseña, por eso a veces las doctrinas de la gracia nos golpean fuerte porque hieren nuestro orgullo y nuestro sentido de justicia de Dios. Porque ya estamos prejuiciados. No queremos, directamente hacemos un caparazón a veces. ¿Ok? Entonces, en ese contexto tenemos por un lado una mala interpretación, prejuicios personales, pero es que no nos queda ahí la cosa, tenemos también prejuicios de tradición. Depende de la tradición cristiana en la que te hayas educado, ya vienes con un bagaje, una mochila, que a veces es muy difícil de sacársela. Y el ejemplo lo tenemos con Lutero, que ahora mismo lo he dicho. ¿Por qué él recibió luz acerca de la salvación y la justificación por fe y no recibió luz acerca de la Santa Cena? Porque tenemos bien claro, hermanos, lo que es la Santa Cena. Yo creo que aquí nadie tiene duda de que es un acto conmemorativo.
Haced esto ¿en qué? En memoria de mí. Si es que está tan claro, hermano. ¿Y por qué Lutero no entró en razón con eso? Hasta el punto de que se peleó con Zwinglio. Porque tenía prejuicios tradicionales. No había roto todavía con la tradición en ese aspecto y le pudo. Para que veáis lo que es capaz a veces de hacer los prejuicios personales y tradicionales. Es que esto siempre lo creímos así, es que ahora vamos a descubrir América, es que no sé qué. ¿Esto qué es? ¿Qué pasa? ¿Que porque ahora siempre tú lo hayas hecho así, siempre ha sido así? No, hijo mío. No, hija mía. Examina a ver si realmente fue así o no fue así. Examina si es la verdad o no es la verdad. Porque el día de mañana Dios te va a juzgar. Y te va a decir, ¿por qué no abriste tu corazón? ¿Por qué no moriste a tu orgullo? ¿Por qué no te dejaste enseñar? ¿Por qué no escuchaste? Tenemos, hermanos, que reexaminar cómo estamos interpretando la Escritura y tenemos que ser humildes y recurrir a varias fuentes confiables. Y ver aquí, mira, esto es como cuando tú pides un diagnóstico médico. Hay veces donde en la soberanía de Dios enfermamos de cosas realmente graves y te dan un diagnóstico alarmante, un médico y te dice tienes cáncer, por ejemplo, y tú dices no quiero una segunda opinión médica y buscas a un médico reconocido que te dé una segunda opinión y cuando el segundo médico te da el mismo diagnóstico, busca un tercer médico, eso pasa a veces, que te dé otro diagnóstico, está esperando de que no sea eso realmente o te quieres cerciorar porque lo que viene después no es fácil, el tratamiento, la quimioterapia, etcétera, etcétera. Contrastas, pero vas a fuentes confiables, no vas a cualquier médico. ¿A que no vas a cualquier médico? Vas a un especialista. Vas a un especialista. Pues eso tenemos que hacer, hermanos. Gracias a Dios, el Señor ha dotado a personas a lo largo de la historia para que tengan una capacidad de enseñar la Escritura, conocer la teología, poder. Por eso es bueno estudiar teología, hermanos. Por eso es bueno. Pero si ¿qué vamos a querer estudiar más o leer más que aquello que nos hace descubrir las Escrituras, descubrir a nuestro Dios? Estudiar teología es una de las cosas mejores que puedes hacer en tu vida. Dicho todo esto, vamos a la tabla comparativa de denominaciones, veamos las que podamos ver. Si estáis muy cansados, me levantéis la mano, porque no sé cuántos minutos llevo ya. 46. Vale, yo creo que unos 20 minuticos más aguantamos, ¿no, hermano? Ok. Bueno, vamos a ir leyendo la tabla y al mismo tiempo vamos a ir comentando. Voy a ir parando y dando algunos detalles. Entonces, directamente la tabla comparativa empezamos con los luteranos, porque es la primera denominación protestante, ¿vale? Ese nombre realmente no se lo ponen ellos, se lo ponen desde afuera y se quedan con ese nombre. Lutero, de hecho, quería que no se llamaran así, sino que los llamaran directamente evangélicos, ¿vale? Historia. Nace en el 1527, es decir, unos 10 años después de que Lutero clavara las tesis en Alemania. Pronto fueron la iglesia oficial en casi toda Alemania y posteriormente en casi todas las naciones del norte de Europa. Suecia, Noruega, Dinamarca, Islandia, todos los países escandinavos, bálticos, adoptaron el protestantismo como religión oficial del Estado. De hecho, en la actualidad, si os metéis en Google y buscáis en la Wikipedia, veréis que en Suecia y en todos estos países muchos todavía siguen siendo luteranos como religión oficial. ¿Sabéis que en España la religión oficial todavía hay religión oficial aquí? Aunque llevamos el tinte que tiene pinta con los políticos que tenemos, que algún día ni haya religión oficial ni nada, que se declaren ateos directamente. Pero todavía la religión oficial aquí en España es el catolicismo. En otros países de Europa no es así. En los países del norte de Europa, en la gran mayoría, en donde hace frío, ahí son luteranos. Pero hay un peligro en esto, hermano. Eso no lo he puesto aquí. Cuando se une Iglesia y Estado hay un peligro. ¿Sabéis por qué? Porque desde pequeñito ya culturalmente lo adoctrinan en esa religión, como pasa en España, que los que se dicen católicos, dime tú a mí realmente quiénes son católicos, no han pisado la iglesia en su vida.
Las pisan en un bautismo o en una boda y si te he visto no me acuerdo. Y la Biblia no saben ni lo que es, si es rectangular o es circular. No tienen ni idea. No tienen ni idea, pero se dicen católicos. De hecho, yo soy católico y luego, con perdón, se caga en. O te dice, no, si yo no creo en Dios, pero ¿no me has dicho que eras católico, muchacho? Porque es tradición, es cultura. Y ese es uno de los problemas de la Iglesia y del Estado unido. Es un gran problema. Porque al final es algo cultural. Y es muy triste porque eso a menor escala pasa también entre nosotros, hermanos. Cuando pasamos de padre a hijo y los hijos vienen a la iglesia y se creen que son cristianos por el simple hecho de que se han criado en un contexto cristiano y toda la vida vienen a la iglesia y participan de la vida de la iglesia y tú te crees que son cristianos y a lo mejor no lo son. Ojo, hermano, reexaminemos. Estemos pidiéndole a Dios mucho discernimiento y orando por nuestros hijos, ¿ok? Porque a veces nos creemos que son cristianos porque aparentemente llevan una vida que parece, pero no han nacido de nuevo. Y a lo mejor llevan toda la vida en la iglesia. ¿Ok? Membresía. Tienen alrededor de 70 millones en todo el mundo. Aún siguen siendo la religión oficial, como he dicho, en países escandinavos, Noruega, Suecia, Finlandia, Islandia. ¿Qué creen respecto a la salvación? Bueno, Lutero enseñó que somos predestinados antes de creer. Era como una forma de calvinismo, pero sin llegar al punto del calvinismo, porque Juan Calvino lo desarrolló muchísimo más, pero ellos creían en la predestinación antes de creer. O sea que el protestantismo ya nace con esa fuente calvinista. Y luego te escuchará muchos decir, no, si eso es del diablo. Bueno, entonces Lutero era del diablo, Calvino era del diablo, los reformadores primeros eran del diablo. Los reformadores primeros creían en la predestinación. Bautismo. Ellos creen en el bautismo. Mira, os voy a poner... Esta es una iglesia luterana. Si os fijáis, es como muy tradicional y tiene algunos elementos que parecen como de los católicos. Utilizan, de hecho, así como túnicas, aquí parecido a lo que utilizan los católicos. Bancos de madera, la cruz grande. No sé, tienen ciertos parecidos. Difieren, ¿no?, de la iglesia católica, pero es como muy tradicional. De hecho, hay iglesias luteranas que tienen las vidrieras esas antiguas que se ven de colores con santos y cosas así. Bueno, ¿por qué? Porque Lutero no terminó de romper con la tradición o la forma de culto de la Iglesia católica. Pero seguimos con el bautismo. Es para que veáis un poquito cómo son. Ellos creen en el bautismo de niños y de adultos. O sea, ellos bautizan a los niños. Y fijaros porque esto es tremendo. Aquí Lutero tampoco recibió luz. Creían que el bautismo era necesario para ser salvo. Palabras de Lutero en la doctrina, en la confesión de fe suya, dice, Lutero dijo que el bautismo obra perdón de los pecados y da salvación. Como la Iglesia católica. Si no eran moros. Fijaros cómo los prejuicios tradicionales afectaron a Lutero, que en este aspecto está diciendo una herejía tremenda. Bueno, pues eso creen los luteranos. Gobierno, ¿cómo es el gobierno de la Iglesia? Pastores supervisados por un sínodo o una asamblea regional. El pastorado pertenece exclusivamente a los hombres, o pertenecía, porque ahora, en el último siglo, tristemente, y esto veréis que va a pasar con muchas de las denominaciones, de repente, en el siglo XX, todo ha cambiado. Se ha metido el diablo y el mundo en la Iglesia de una manera impresionante en todas las denominaciones evangélicas. Pero no solamente, y empezamos a ver el deterioro en que empiezan a permitir, porque jamás esto ocurrió, empiezan a permitir el pastorado de la mujer y con el paso del tiempo empiezan a permitir el pastorado de homosexuales, de lesbianas, el matrimonio entre gays y lesbianas. Los luteranos a día de hoy, hermanos, y hablo en líneas generales, hay luteranos que son conservadores y se desligan completamente de esto, pero las denominaciones luteranas más grandes, hermanos, y lo he puesto abajo del todo, desde hace unos años han aceptado el pastorado de mujeres y también de homosexuales e incluso en algunos casos de transexuales. No te lo pierdas. Estuve viendo fotos
porque me he empapado muchísimo todos estos días preparando todo esto, noticias que me dejaban frío. Y viendo fotos del transexual vestido con sus ropas de pastor, luterano, etcétera, increíble. Han aceptado en los últimos años la homosexualidad en relaciones, ahora, claro, tienen que ser relaciones estables. O sea, que el homosexual tenga su pareja y no tenga más. Dios mío. Forma de culto. Principio normativo de la adoración. ¿Eso qué es? Ellos permiten cualquier cosa que no esté prohibida por la Escritura en su forma de culto. ¿Vale? En cuanto a la forma de culto y a sus lugares de culto, como veis, tienen similitudes con la Iglesia Católica. Pasamos a la siguiente rama del protestantismo, que nace con Zwinglio y específicamente nace con Juan Calvino, ¿vale? Comienza con Zwinglio, se consolida con Juan Calvino en 1536 con su obra teológica que hemos dicho antes, Institución de la Religión Cristiana. De esta rama protestante nacen otras, como son, que luego lo veremos, los presbiterianos y algunos bautistas con algunas pequeñas diferencias en forma, ¿vale? En la actualidad también hay iglesias que se presentan e identifican directamente como no confesionales, como esta iglesia hoy, hermanos, se presenta, ya hablaremos de esto más adelante, como no confesional. Nosotros ahora mismo no nos vinculamos a ningún grupo, porque tenemos pequeñas diferencias con uno y con otro. Nosotros venimos de un trasfondo pentecostal, pero ya no nos identificamos como pentecostales, porque hay muchas cosas que creemos diferentes. Entonces preferimos presentarnos como no confesionales. Mira, os voy a poner un ejemplo de una iglesia no confesional que es una maravilla y un ejemplo a seguir, la iglesia del pastor John MacArthur. Ellos son no confesionales, pero son reformados, porque creen en las doctrinas de la Reforma y en la doctrina soteriológica de la salvación de la Reforma, la doctrina de la gracia. Nosotros vamos en esa línea, ¿ok? Se llama Grace Community Church. Yo me imagino que a John MacArthur lo conocéis la mayoría que estoy aquí. Es uno de los pastores y teólogos más importantes del momento. Y lo he puesto ahí ese dato. Membresía tienen alrededor de 75 millones en todo el mundo, incluyendo aquí como reformados a los grupos presbiterianos, que son unos 50 millones aproximadamente, y a los bautistas reformados, porque hay dos líneas generales de bautistas, que los vamos a ver luego, que son unos 20 millones aproximadamente. Salvación, ¿qué creen los reformados calvinistas? Bueno, el calvinismo casi se conoce coloquialmente que son las doctrinas de la gracia, que gracias a Dios tuvimos la exposición de ellas con nuestro hermano Israel Sanz aquí en Semana Santa. Dicho sea de paso, Israel Sanz es pastor de una iglesia bautista reformada, ¿ok? ¿Vale? No todas las iglesias bautistas creen en las doctrinas de la gracia. Las bautistas reformadas son las que creen en las doctrinas de la gracia. Bautismo, ¿qué creen los reformados calvinistas? Pues creen en el bautismo de niños y adultos y aquí me refiero a la rama reformada o calvinista principal, la que nació, porque luego los que se nombran reformados no todos bautizan a niños, ¿vale? Los bautistas reformados no bautizan a niños, luego hablaré un poco más de esto, pero los presbiterianos sí, ¿vale? Creen en el bautismo de niños y adultos, pero no es necesario para la salvación. Importante. ¿Por qué bautizan ellos a los niños? Bueno, tiene su, en cierto modo, aunque a mí no me convence, después de ver y evaluar y examinar, ellos creen que el bautismo de niños es bueno porque lo une al pacto de la Iglesia. Es algo así como si fuera la circuncisión que se hacía a los niños del pueblo de Israel, como que entraban en el pacto de Dios con el pueblo de Israel. Bueno, pues cuando bautizan a los niños en la iglesia es como que entran en el pacto de gracia o en el pacto de la iglesia. Honestamente yo no estoy a favor ni de acuerdo con eso. Pero esto enseñan ellos y es algo simbólico como una entrada al pacto de la iglesia. La Santa Cena es una ordenanza pero también conmemorativa, es un símbolo en donde Cristo está presente pero en espíritu. Sabemos que cuando nos juntamos aquí, hermanos, sabemos que el Señor está en medio nuestro, ¿no? Bueno, pues así. Pero no en cuerpo físico, en el pan y en el vino, como creían los luteranos. Fijaros ya las diferencias que hay, diferencias importantes entre luteranos y entre reformados. Gobierno. El gobierno de la Iglesia depende de la rama reformada, pero generalmente son pastores que son supervisados por una asamblea regional. Una asamblea de pastores que, por ejemplo, imaginaros que aquí fuéramos de esta rama, aunque en parte somos,
aquí hay una serie de pastores que serían supervisados por una serie de pastores a nivel regional que han sido nombrados. ¿Lo entendéis? Que supervisan lo que se está haciendo. ¿Para qué? Para que esa iglesia local no se desvíe. Eso es bueno y es bíblico, hermano. ¿Ok? Aunque realmente el modelo bíblico es un equipo de pastores en la misma iglesia que entre ellos se supervisen. Pero también es un modelo válido porque viene a hacer la misma función. ¿Ok? Entonces, forma de culto, principio, en vez de un normativo, como hemos visto en los luteranos, aquí es regulativo. Aquí son más estrictos en lo que hacen en la iglesia, es decir, lo que está prescrito en la Escritura. Todo lo que no esté prescrito en la Escritura, ellos lo desechan dentro del culto. Datos a destacar, no están a favor del ecumenismo, los luteranos sí. ¿Qué es el ecumenismo? Es el diálogo entre religiones, es decir, los luteranos tienen reuniones con los católicos y hacen cultos unidos y con otras ramas que no son realmente protestantes, que realmente están enseñando herejías fuertes. Los reformados no están a favor de eso. Nosotros tampoco, hermano. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Los grupos reformados son en líneas generales los grupos más sanos en cuanto a doctrina y legado teológico, siendo sus mayores representantes los presbiterianos y los bautistas reformados. Si tú quieres buenos libros de doctrina, libros de presbiterianos y libros de bautistas reformados. Tenemos una tercera denominación. Si queréis, llegamos a la anabaptista hoy. Vemos estas dos y ya lo dejamos por hoy, ¿vale? Y ya el próximo día seguimos con las otras 5 que nos quedan. Los anglicanos, justo detrás de lo que estamos viendo, anglicanos y anabaptistas. Vamos a estas 4 que son las ramas principales que nacen de la Reforma Protestante, ¿vale? Anglicanos, ¿cuándo nacen y por qué? 1534, recordemos, 1517, punto de partida de la Reforma Protestante. 1534, pocos años después, en Inglaterra, Lutero, Alemania, Zwinglio y Calvino, Suiza. Se empieza a extender por otros países de Europa, pero en Inglaterra también sucede algo. Pero sucede no dentro de la Iglesia, sino externamente, desde el rey, desde la monarquía. Enrique VIII, que es el rey de ese momento, decide separarse por intereses de la Iglesia Católica Romana y adoptar los principios de la Reforma para ser diferente a la Iglesia Católica. Realmente no había una conversión en él, simplemente quería diferenciarse y tomar el control de la Iglesia. Pero Dios se utiliza también de esas cosas. Él es soberano y aún en medio de esos movimientos carnales y humanos hace así y hace que sus propósitos se cumplan. Y entonces, de su interior surgen, más adelante, diversos momentos, grupos y personas disidentes de la Iglesia anglicana que quisieron reformar la Iglesia anglicana y que no pudieron. Y entre ellos destacamos a los puritanos, que fue un movimiento precioso y tremendo, que se extinguió porque los persiguieron y demás, pero que han dejado un legado de libros espectacular, espectacular. Por ejemplo, a todos sonará el comentario bíblico de Matthew Henry. Matthew Henry era puritano. ¿Ok? Del año 1700, por ahí, siglo XVIII. Entre ellos destacamos también al fundador de los bautistas, que nacen de aquí, de la Iglesia anglicana, y de los fundadores del movimiento metodista, que es otra de las ramas protestantes. Actualmente a la Iglesia anglicana en Estados Unidos se le conoce como Iglesia Episcopal. Voy a poner una imagen. Esta es la Iglesia anglicana. ¿Veis lo que os decía? No sé si se ve bien la imagen, pierde un poco la calidad y tal, pero fijaros, si yo veo esto, digo, estos son católicos. Este es el arzobispo de Canterbury, que es como, no es como la figura del Papa, pero es como la persona más importante dentro de la denominación evangélica. Le llaman primus inter pares, es decir, el primero entre iguales. Dentro de todos los obispos hay un arzobispo que, digamos, es al que reconocen los demás como si fuera el director de orquesta, digamos. ¿No ves cómo visten? Son como catedrales, van así. El culto es muy parecido al de la Iglesia Católica Romana, por eso decía que es como
algo así. Entonces, imaginaros a gente que sale de la Iglesia Católica, que recibe luz, que a lo mejor le es menos chocante. Gloria a Dios. Dios se utiliza de la forma que quiere. En la Iglesia depende del grupo anglicano. En Inglaterra creo que sí, pero hay otros sitios que no. De hecho, la Iglesia Episcopal en Estados Unidos está dividida de la Iglesia de Inglaterra. Pero bueno. Membresía, casi 100 millones en todo el mundo. Salvación, para ellos creen en el arminianismo, es decir, lo contrario a la doctrina de la gracia. Bautismo de niños y adultos como señales visibles de su fe y desde ese momento pasan a ser miembros de la Iglesia. Santa Cena, para ellos Cristo está presente también físicamente, físicamente en el pan y el vino, no espiritualmente, sino físicamente en el pan y el vino como los luteranos. Gobierno. Las iglesias son gobernadas por obispos, como habéis visto, se mantienen en plena comunión con la sede que está en Canterbury y por lo tanto con el arzobispo de Canterbury, a quien ellos lo ven como primero entre iguales. El liderazgo también siempre fue masculino hasta el siglo XX. Otra vez la misma historia se repite, en donde empezaron a dejar que hubiera mujeres obispas. ¿Vale? No avispas, obispas. Forma de culto es muy similar en forma y lugar de culto a la Iglesia Católica romana, pero aunque parezca la Iglesia Católica, no creen lo que cree la Iglesia Católica, creen en las 5 solas de la Reforma. Dato a destacar, ellos sí están a favor del ecumenismo, de hecho se ven reuniones en donde está el Papa también, tristemente. Ya te digo que estoy hablando en líneas generales, os digo esto, hermanos, no todos los anglicanos son iguales, no los podemos meter en el mismo paquete. Hay anglicanos que están totalmente en contra de lo que está sucediendo actualmente, en donde están permitiendo también el obispado de homosexuales. Eso no está pasando solo entre pentecostales. Las iglesias pentecostales ya han permitido eso, muchas de ellas. Pero no solo ellos. Todas las denominaciones están permitiendo eso. Cómo el diablo se está infiltrando, hermano, en estos últimos tiempos. Y la última rama que vamos a ver hoy es la anabaptista. ¿Qué es lo que os decía antes? Ahora se le conocen como menonitas, como amis, como cuáqueros, uteritas. Y a veces se vuelven un poco sectarios en su forma porque es como que se aíslan totalmente del mundo, forman su comunidad y son muy estrictos con la ropa, con esto y con lo otro, se exceden. Sí que es verdad que dentro de los menonitas, que así es como se conocen ahora, a la gran mayoría, hay gente que vive como tú y como yo, ¿vale? Y que tienen sus comunidades, su iglesia y ya está. Y viven de forma muy sencilla, ¿vale? Pero visten como nosotros, no visten así, no llevan esas barbas, ¿ok? Pero en líneas generales sí que son así. Y los conoceremos seguramente por las películas americanas porque salen en un montón de películas, ¿vale? Nacen en el 1525 en Suiza, llevando a cabo una reforma más radical que la de Zwinglio. Es decir, lo que hizo Zwinglio no les bastó. Ellos dijeron, no, Zwinglio, te has quedado medio camino. Aquí hay que hacer una reforma más radical todavía. Y tenían razón, habían cosas que tenían que ser más radicales. Y el nombre de anabaptista significa rebautizar. Ellos rebautizaron a aquellos que habían sido bautizados por la Iglesia Católica. Desde niños los rebautizaron. Porque la Iglesia Católica era la que había y todos eran creyentes. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Rebautizaron porque dijeron, el bautismo es un símbolo de que yo creo en Cristo y que he nacido de nuevo. Y entonces ellos rebautizaron y fueron los primeros en hacer esto, bautismo de adultos. No se hacía bautismo de adultos, fueron los primeros en hacerlo, ¿vale? Y fueron pioneros en plantear la separación entre iglesia y Estado. Ellos dijeron, no, es un matrimonio que no funciona, es un matrimonio que no funciona y que nada más que va a crear problemas. O sea que en cierto modo el movimiento anabaptista comenzó bien y luego se trastornó un poquito, ¿vale? Recurrieron al pacifismo en medio de un entorno muy violento porque tenemos que entender que en ese matrimonio de iglesia y Estado, lo mismo que habían países que seguían siendo católicos, habían otros que eran protestantes. ¿Y sabéis qué pasó con eso? Que se mataban, literalmente. Había luchas, guerras, y los protestantes y católicos con la bandera del protestante y con la bandera del católico se mataban entre ellos, guerras. Y ellos se separaron y dijeron, no,
En la palabra de Dios dice que nosotros no podemos participar de guerra y de matar a los enemigos. Y promovieron el pacifismo. También promovieron la hermandad, el trabajo, y por causa de ese pacifismo que ellos predicaban, tuvieron que aislarse muchas veces y salir huyendo de muchos países hasta que acabaron en Estados Unidos prácticamente, que es donde están las mayores comunidades menonitas. ¿Vale? En España hay algunas, en Andalucía y en Barcelona, y me he quedado flipando cuando lo he visto. Hay algunas. Y luego están los amis, los cuáqueros y los suteritas, como he dicho. Son aproximadamente 2 millones a nivel mundial. La salvación, ellos creen en el arminianismo. Bautismo solamente de adultos y como señal de su compromiso de seguir a Jesús. Eso es uno de sus distintivos, el bautismo de adultos. Santa Cena conmemorativa en memoria de su muerte. Gobierno. ¿Quién gobierna la Iglesia? Pues como son comunidades, la mayoría, el mismo líder de la comunidad. Porque se supone y se entiende que toda la comunidad es cristiana. Entonces, los líderes de la comunidad son los mismos que pastorean la Iglesia. Ese es el tipo de liderazgo que tienen ellos. Forma de culto, nada especial a destacar, pues son muy sencillos. Cantan alabanzas con una guitarra, con un piano y predican la palabra. Muy sencillo, lugares, pues un simple salón de una de las casas de su comunidad, ahí se juntan y alaban al Señor y predican la palabra. Pero está todo como muy restringido porque viven solo para ellos, se aíslan del resto del mundo. Y eso no nos llama a Dios a eso, nos llama a que vayamos al mundo y prediquemos el Evangelio, no a que vivamos en una comunidad aislada del resto del mundo. ¿Ok? Dato a destacar, bueno, este movimiento es fundamental para entender la libertad de conciencia, el pacifismo, el bautismo de adultos, la separación de Iglesia y Estado que se promueve en gran parte del protestantismo hoy en día. Respecto a los menonitas, hay una gran parte que vive en comunidades, como estaba diciendo, y casi de forma sectaria, pero también hay un grupo que vive como cualquier otro ciudadano integrado en la sociedad moderna. Todo esto lo he dicho ya, pero bueno, me he adelantado. Así que yo creo que lo dejamos por ahí, ¿ya? Creo que es suficiente. ¿Sí? ¿Lo veis bien o queréis que dé alguna más? ¿Seguro? ¿No tenía hambre? Una más. Venga. Una, los presbiterianos. Los presbiterianos, bueno, lo hemos visto un poquito por encima cuando hemos hablado de la segunda rama, reformado protestante, porque los presbiterianos forman parte de ahí o surgen de ahí. El presbiterianismo es posiblemente uno de los movimientos protestantes más importantes de la historia. El fundador de los presbiterianos se llama John Knox o Juan Knox, que era un sacerdote católico escocés que en pleno furor de la Reforma se traslada a Suiza y a los pies de Calvino, literalmente, se pone a aprender todo lo que Calvino enseña y luego vuelve a su país, a Escocia, y entonces enseña eso. Y ahí surge esa rama reformada en Escocia que coge un auge tan brutal que hasta Escocia, pasado varios años, oficializa como religión a los presbiterianos. Y en Escocia el presbiterianismo se convierte en la religión oficial. Fijaros la influencia y cómo Dios le dio gracia a este hombre para que se extendiera ese movimiento en Escocia. Y tienen una membresía de alrededor de 50 millones en todo el mundo. Obviamente luego se expandió, porque los presbiterianos siempre han sido muy misioneros y muy evangelistas. Y gracias a Dios llegó el evangelio a muchos sitios. De hecho, es curioso, pero hay en Corea del Sur 12 millones de presbiterianos. Es casi las 3/4 partes de protestantes evangélicos que hay en Corea del Sur son presbiterianos. Es impresionante. En Estados Unidos también hay muchísimos. ¿Qué creen ellos respecto a la salvación? Las doctrinas de la gracia, el calvinismo. Bautismo de niños y adultos, como he dicho, como entrada al pacto de la Iglesia, algo parecido a lo que decíamos de la circuncisión en el pueblo de Israel. Santa Cena, acto conmemorativo en donde Cristo está presente en espíritu, no físicamente. Gobierno, ¿cómo son gobernadas? Mira, de ahí viene el nombre de presbiteriano, porque hay un presbiterio que, digamos, está elegido. Un presbiterio, ¿sabéis que presbítero significa anciano? Presbítero es una palabra en griego que es anciano. Y es como supervisor, es
un grupo de supervisores o ancianos que supervisan a pastores de iglesias locales, ¿vale? Eso es, y de ahí viene ese nombre de presbiteriano. ¿Conocéis al padre de Marvin, el esposo de mi hermano? Él es presbiteriano. En Guatemala hay presbiterianos. Él pertenece a una iglesia presbiteriana. Forma de culto, principio regulativo de la adoración. Es decir, una vez más lo que he dicho antes, todo lo que se rija, prescrito a la Sagrada Escritura, a veces son muy tradicionales. Ellos, por ejemplo, no permiten cualquier instrumento en la iglesia. Una iglesia presbiteriana tú no verás que toca la guitarra eléctrica, por ejemplo. Tocan un piano y voces y ya está. Puro coro, himno, antiguo. Bueno, es su manera de alabar a Dios y entender la forma. Lo importante es que lo hagan de corazón. Datos a destacar, muchas veces las iglesias presbiterianas se identifican directamente como reformadas, en vez de como presbiterianas. Se conocen hoy en día muchas directamente iglesias reformadas de la gracia, iglesias reformadas de lo que sea, ¿ok? Pero la mayoría se conocen como presbiterianas. Uno de los teólogos más importantes contemporáneos, que murió hace poquito, hace unos pocos años, era presbiteriano. Dejó un legado teológico tremendo, impresionante, y se llama R.C. Sproul. Yo tengo su Biblia de estudio, es una joya. Y tengo libros de él, y es una joya tremenda. Tiran de él muchas denominaciones, no solamente los presbiterianos, porque le dio una capacidad a Dios tremenda. Y precisamente los presbiterianos se caracterizan en líneas generales, porque hay presbiterianos que se han desviado, hay iglesias presbiterianas que también permiten a los homosexuales casarse y todo, no os creáis. Ya digo que ese asunto se ha infiltrado en todas las denominaciones. Pero hay una rama, gracias a Dios, que se mantiene sana y de la rama presbiteriana encuentra las mayores facultades de teología y libros tremendos. Si tú quieres conocer sana doctrina, tira de presbiterianos y, repito, tira de bautistas reformados. Y con R.C. Sproul, tremendo. Lo dejamos aquí, hermano, ahora ya sí, ¿vale? Ya el próximo día veremos bautistas, veremos metodistas, veremos pentecostales y adventistas. Luego nos detendremos en el pentecostalismo un poquito más y específicamente en las doctrinas que se han infiltrado en la Iglesia en estos últimos años. Y cuando digo últimos años, estos últimos 40, 50 años, de las que nos hemos desvinculado porque Dios, gracias a su misericordia, ha traído luz a nosotros para que entendamos qué es lo que somos a día de hoy, qué es lo que creemos, de lo que renegamos y repartiremos también, Dios mediante, nuestra confesión de fe de iglesia, lo que nosotros creemos a día de hoy para que todos lo tengamos. Amén. Veremos eso un poquito y también qué sucedió bueno, ya lo estamos viendo, de cómo surgen estas denominaciones, pero daremos un repaso histórico del año 1517 hasta el 2021, ¿vale? Tranquilamente, no sé si nos llevará 2 jueves más o 3. Yo creo que con 2 jueves vamos bien. Quizá 3, ¿ok? O 4, no sé, ya veremos. Yo con calma, ¿vale, hermanos? Si os aburre este tema, no vengáis y ya está. No, a ver, es broma, es broma. No, pero es muy importante. Creo, hermanos, que son cosas muy necesarias, son importantes. Amén. Bueno, oramos y despedimos. Padre eterno, te damos las gracias, Señor, por todo lo que hemos podido estar hablando en este día, Señor. Y que realmente todo esto sirva, Señor, y sea útil y práctico para nuestras vidas, para respetar y amar a nuestros hermanos. Llámese como se llame, Señor, para entender tu mano soberana a través de la historia, la gracia que tú has tenido, Señor. Tú eres un Dios que, Señor, te gusta hacer las cosas a veces de formas que no entendemos, diversas, Señor, para alcanzar a cuantas más personas, Señor. Entendemos, Dios, que es tu gracia, en tu soberanía, Señor, tú has permitido que esto sea así. Y gracias, Dios, porque a través de estos movimientos que han surgido a lo largo de la historia, Señor, tú has alcanzado a muchas personas para llevarlo un día a tu gloria, Señor. Que es ahí donde queremos estar, Señor. Te pedimos, Señor, que vengas pronto a por tu iglesia, Señor. Y que tu iglesia, Señor, que está sufriendo, Dios, donde el mundo se está infiltrando, Señor, Dios Padre, tú obres, Señor, y sanes tu iglesia, Dios mío. Guárdanos, Dios, de pecar contra
contra ti con herejía, Señor, y permitiendo el mundo en la iglesia, Señor. Que seamos temerosos de ti siempre, Señor, que permanezcamos firmes en la Escritura. Y no dejemos nada, Señor, que no esté en ellas, Padre. Guárdanos, Señor, de nuestros prejuicios personales, de nuestros prejuicios tradicionales, Señor, y de hacer una mala exégesis, una mala hermenéutica, una mala interpretación de la Biblia, Padre. Gracias, Señor, porque nos amas mucho, Señor, y tienes mucha gracia, mucha misericordia con nosotros. Llévanos con bien a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén y amén.